vamos a empezar más o menos puntual, porque más o menos muchas de los que estáis aquí a las 8:45 tenéis una cita importante, o tenemos una cita importante, entonces vamos a pedir pues, al ponente una mínima de puntualidad, ¿verdad? No es mérito propio, porque a mí el fútbol no me gusta, con lo cual yo he puesto aquí hasta las 10 de la noche, ¿no? Pero parece prudente. Bueno, pues hoy, continuando las sesiones de este ciclo de conferencias, pues tenemos el honor de tener a don Pedro Casado, notario de la ciudad de Barcelona, gran amigo de Talita, conocedor de los temas de las personas con discapacidad y fundamentalmente, como es muy propio de Talita, que las personas que nos ayuden, colaboren, pues son personas en las que viven con personas con discapacidad en su propia familia, ¿no? Como es el caso de Pedro. La discapacidad se puede ver de muchas maneras, pero cuando se ve desde dentro se ve mejor, ¿verdad? Estamos de acuerdo en ello. Entonces, pues Pedro Casado nos va a dar esta visión aparentemente un poco árida, pero que decir que luego vemos que es fundamental para luego llevarlo a la práctica del tratamiento jurídico, la dimensión jurídica del patrimonio protegido. Entonces, haremos un poco lo mismo que hicimos el último día, es una sesión de 45 minutos y luego un turno de preguntas para las personas que tengáis alguna. Y luego pues, recordaros que, por supuesto, esto luego quedará colgado en la página web de Talita. Pues sin más, Pedro, muchas gracias. Hola, buenas tardes. ¿Se oye? ¿Sí? ¿Se oye bien, Nuria, atrás? Bueno, a ver, a mí me han invitado aquí para explicar el patrimonio protegido desde el punto de vista jurídico. Entiendo que aquí supongo que hay de todo, juristas, economistas y padres de familia. Voy a intentar adaptar un poco el nivel de la explicación a todos. Bueno, como saben, el patrimonio protegido es una institución bastante novedosa que ha creado muchas expectativas, sobre todo desde el punto de vista fiscal, aunque curiosamente eso solo se ha estudiado o la gente lo tiene en cuenta por las ventajas fiscales derivadas de la aportación o constitución y se ha prescindido y olvidado también de las consecuencias fiscales de la gestión o explotación de ese patrimonio y también de la extinción. Esos son temas que no me toca a mí estudiar hoy. Vamos a estudiar exclusivamente desde el punto de vista civil el patrimonio protegido, que es una institución pues realmente curiosa. Bien, mi propósito en la presente charla, por tanto, es exclusivamente mostrar los rasgos jurídicos de la institución, ¿no? Poniendo el acento en lo que es más novedoso, más controvertido, con el fin de que todos los interesados, padres de familia, profesionales, pues puedan tener una base más fundada, una información para poder tomar la decisión de si constituir o no un patrimonio o los que lo tengan constituido para entender mejor su funcionamiento. Prescindiendo, por tanto, de los incentivos de naturaleza tributaria que ya se vieron el otro día y también yo creo que la próxima semana ahondaremos un poquito más. Pues bien, entramos en materia. Esto es lo que voy a tratar de explicar un poquito, el concepto y naturaleza y caracteres del patrimonio protegido. Y vamos a estudiar pues, lo que es el nacimiento o constitución, también luego la vida o desarrollo, con diferentes aspectos, cuestiones, y finalmente la extinción del patrimonio protegido. Actualmente el patrimonio protegido tiene una doble regulación. En Cataluña la ley que lo regula es esta, la 25/2010 de 29 de julio, que aprueba el libro segundo del Código Civil de Cataluña y que entró en vigor hace ya 4 años, el 1 de enero del 2011. El patrimonio protegido está regulado en solo 9 artículos, pero que dan mucho juego. Son suficientes para poder entrar en controversia y discutir diferentes aspectos. Bien, aparte de esto, existe otra ley estatal previa, que era la 42/2003, de 18 de noviembre, de protección patrimonial de las personas con discapacidad. En consecuencia, en Cataluña actualmente existen 2 legislaciones. Pueden pervivir 2 regulaciones, la catalana y la estatal. La estatal para los patrimonios que se constituyeron, pocos, pero se constituyeron desde el 2003 hasta la entrada en vigor de la ley catalana en el 2011. Vamos a centrarnos, lógicamente, en la normativa catalana, aunque también me gustaría destacar alguna cuestión de la normativa estatal para comparar y también para tener base para el próximo día discutir o tener algún fundamento para ver si el patrimonio catalán puede acogerse a todos los incentivos fiscales, que es una cuestión central en todo este tema. Bien, vamos a empezar intentando dar una definición de lo que es un patrimonio protegido. Bien,
La definición se puede hacer atendiendo a su composición o atendiendo a su finalidad. Atendiendo a la composición y recogiendo la propia regulación legal y la exposición de motivos de la ley catalana, el patrimonio se puede definir como un conjunto de bienes, junto con sus rendimientos y subrogados, aportados a título gratuito y afectados a la satisfacción de las necesidades vitales de una persona. Atendiendo a su finalidad, también podemos definir el patrimonio protegido como patrimonio destinado a dar satisfacción a las necesidades vitales de una persona afectada con discapacidad psíquica o física de una cierta gravedad o por una situación de dependencia igualmente severa. También, atendiendo a la finalidad, cabe definir el patrimonio como un patrimonio destinado a la protección de la persona beneficiaria. Y por eso es fundamental un rasgo clave del patrimonio protegido catalán, y es que ese patrimonio no responde de las obligaciones de la persona beneficiaria. Luego explicaremos en qué consiste esto. Tampoco de las obligaciones de la persona constituyente o de quien hace las aportaciones, sino que únicamente queda vinculado y responde de las obligaciones contraídas por el administrador para atender a las necesidades vitales de la persona protegida. Bien, la ley catalana, por tanto, en ningún lugar habla de que la finalidad de la institución sea formar un patrimonio para dar seguridad económica al beneficiario, aunque podemos entender que realmente ese es el fin objetivo último. Es decir, no está hablando de que sea un patrimonio para cuando la persona con discapacidad lo necesita. No es un fondo de reserva, por si acaso. Y esto nos lleva a otra pregunta. Una vez constituido un patrimonio protegido, ¿es lícito desde el punto de vista civil que los administradores, muchas veces los propios padres o tutores, puedan disponer de todo o parte de los bienes aportados al patrimonio, no solo de los frutos o rendimientos, para satisfacer las necesidades vitales del interesado? Se entiende la pregunta. Una vez que está constituido el patrimonio, los padres podemos disponer íntegramente de ese patrimonio para atender a las necesidades vitales. ¿Existe algún límite legal? Pues bien, la normativa sobre el patrimonio protegido no establece ningún límite. Lo que pasa es que existe otra normativa, el artículo en concreto 236-22 del Código Civil de Cataluña, que dice que los hijos que convivan con la familia tienen el deber, por tanto los padres tienen el correlativo derecho a acoger, tienen el deber de contribuir proporcionalmente a los gastos familiares. En primer lugar, con los ingresos de su actividad. Los hijos tienen que contribuir con sus ingresos derivados de la actividad, se entiende profesional, empresarial, como empleados. En segundo lugar, con un trabajo en interés de la familia. Y también, finalmente, con los rendimientos o frutos derivados de sus bienes y derechos. La ley en ningún sitio dice que se pueda o se tenga que contribuir con los propios bienes o derechos. Cuidado con este tema. El número 3 de este precepto, el 236-22 del Código Civil de Cataluña, establece además que si el administrador de esos bienes, por cualquier circunstancia, entiendo que también en el caso del patrimonio protegido fuera otra persona, los progenitores pueden pedir que se entreguen los frutos y rendimientos en la parte que corresponda. Frutos y rendimientos, no habla de los propios bienes. Bien, por tanto, los padres en principio no pueden destinar los bienes. Únicamente esos rendimientos. Supongo que a ustedes esto que estoy hablando ahora, estoy mencionando, les recuerda un poquito a la normativa fiscal. Recordemos que la normativa fiscal establece que para poder acogerse a los beneficios, bueno, no lo voy a explicar hoy, pero para consolidar los beneficios es necesario no disponer de los bienes aportados, pero sí que permite la ley disponer de los frutos y rendimientos. Pues bien, aquí en Cataluña esta norma fiscal tiene una base en la legislación civil, que es esta que acabo de mencionar. Y eso con las consecuencias que puede tener, que ya no entro. Es el artículo 236-22 del Código Civil de Cataluña. Es también el libro segundo de Familia y Persona. Bien, vamos a pasar a estudiar a continuación los principales caracteres del patrimonio protegido catalán. El patrimonio protegido catalán es un patrimonio autónomo, sin titular, sin personalidad jurídica y que no responde de las obligaciones del beneficiario. Esos son los rasgos fundamentales que lo definen en cuanto a su naturaleza jurídica. Es un patrimonio. ¿Eso qué significa? Patrimonio es todo conjunto de posiciones jurídicas
activas y pasivas de contenido económico que se atribuyen a un titular o se destinan a una finalidad determinada y sometido todo a un régimen unitario de administración y responsabilidad. Esa es la definición clásica de patrimonio, de cualquier patrimonio, no del protegido. Cualquier patrimonio tiene esa definición. Cuando hablamos de conjunto de posiciones activas y pasivas, estamos diciendo que ambas son necesarias, pero el elemento esencial y tipificador en un patrimonio es siempre el activo. El pasivo viene detrás, se entiende en función de los bienes que se aportan. De contenido económico significaría que tiene una valoración, es evaluable económicamente en dinero. En cuanto se atribuye a un titular o se destina a finalidad, es lo que permite delimitar, cohesionar, identificar el patrimonio. Y finalmente lo fundamental, todo patrimonio tiene que tener un régimen unitario de administración y responsabilidad. El incapaz o la persona con discapacidad, por tanto, si constituimos un patrimonio protegido, tendrá dos tipos de patrimonio. El general, que tiene toda persona por el hecho de serlo, y el patrimonio protegido, que estará separado del otro. Bien, esto en cuanto al patrimonio. Es un patrimonio, en segundo lugar, que decimos que es autónomo. ¿Qué significa? Pues que está separado e es independiente del resto del patrimonio general que toda persona tiene. Ya lo he comentado. Para que un patrimonio sea autónomo es necesario que la ley lo diga así específicamente. No cabe que una persona voluntariamente constituyamos dentro de nuestro patrimonio general un patrimonio separado con un régimen de administración. Eso no es posible. Tiene que haber una ley que específicamente lo permita. Bien, es autónomo en cuanto está escrito destinado a un fin y también, y ya está todo relacionado, en cuanto está sometido a un régimen de administración y de responsabilidad diferenciado. ¿Qué ejemplos tenemos en la normativa de patrimonio autónomo? Existen muchos. Por ejemplo, el patrimonio ganancial. En el régimen de las sociedades gananciales existen diferenciados el patrimonio ganancial y el patrimonio propio privativo de las personas. También la herencia aceptada a beneficio inventario. La ley prevé que esté sometida a un régimen de responsabilidad diferenciada. También la herencia sujeta a sustitución fideicomisaria. El patrimonio de los que se declaran ausentes. O también los fondos especiales dentro de las fundaciones. Eso dentro de la regulación catalana. En tercer lugar, el patrimonio protegido catalán es un patrimonio sin titular. Esto es un rasgo fundamental, muy novedoso. Es un patrimonio que no pertenece a nadie, ni al constituyente, ni al administrador, pero tampoco al beneficiario. Nadie ostenta un derecho real, ni propiedad, ni ningún otro derecho sobre ese patrimonio. Eso no impide, de todas maneras, que se pueda llegar a inscribir en registros públicos, como el registro de la propiedad, donde los bienes se pueden inscribir siempre a nombre del patrimonio protegido. Los bienes del patrimonio protegido no son bienes abandonados, no son res nullius, porque están afectos a una finalidad y están sometidos a un régimen especial de administración. ¿Qué ejemplos tenemos de patrimonios sin titular? Pues hay uno clásico, típico, que es la herencia yacente. La herencia yacente es aquel estado en que se encuentra una herencia desde que se defiere, desde que fallece el causante, hasta que es aceptada por los llamados a la herencia. Es un patrimonio pendiente de asignarle un titular. El anterior ya ha fallecido, no existe, pero los que tienen que ser los titulares futuros todavía no han aceptado. Hay otro ejemplo típico que son los fondos de titulación hipotecaria. En cuarto lugar, el patrimonio protegido es un patrimonio sin personalidad jurídica. Bien, esto es una cuestión plenamente coyuntural. El legislador podría haberle atribuido personalidad jurídica, no ha querido, únicamente por cuestión de simplicidad o viabilidad del mismo. Y finalmente, la última característica, también muy importante, esencial en el patrimonio protegido catalán, es que el patrimonio no responde de las obligaciones del beneficiario, ni tampoco de las del constituyente o de quien hace las aportaciones, ni mucho menos de las responsabilidades o obligaciones del administrador. Este, como digo, es un rasgo especialísimo, novedoso y trascendental del patrimonio protegido catalán, que supone una derogación en Cataluña de un principio del derecho patrimonial clásico fundamental, que es el recogido en el artículo 1911 del Código Civil, que dice, como saben ustedes, que del cumplimiento de las obligaciones toda persona, todo deudor debe responder con todos sus bienes, presentes y futuros. Pues bien, el patrimonio protegido catalán hace una derogación expresa de esta norma general. Bueno, lo hace, pero de todas maneras, para paliar la posible gravedad de esa limitación, protege a los acreedores, porque la normativa establece, en todo caso, que las aportaciones efectuadas son patrimonio protegido después de la fecha del hecho o acto del que nazca un crédito, no perjudica a los acreedores de la persona que los efectúa. Se protege, por tanto, a los acreedores que tienen deudas anteriores. En todo caso, de todas maneras, el artículo 127.2 del Código Civil catalán introduce una frase muy extraña, porque dice que las aportaciones al patrimonio no perjudican a los acreedores anteriores
si faltan otros recursos para cobrarlo. Es decir, parece que está diciendo que los acreedores primeramente tienen que dirigirse contra el resto de bienes del patrimonio personal del beneficiario o de quien hubiera aportado y luego contra esos bienes aportados al patrimonio protegido. Estamos hablando siempre de acreedores previos a la constitución o aportación. Está estableciendo, por tanto, un régimen de subsidiariedad respecto a los bienes aportados, lo cual distorsiona sin demasiada lógica, creo yo, todo el régimen de prelación de acreedores y de las normas sobre protección de los acreedores. Bien, el régimen de limitación de responsabilidad no perjudica tampoco, dice la ley, a los legitimarios. Eso significa, por tanto, que por una parte los bienes aportados a un patrimonio protegido computan efectos del cálculo de la legítima y también, además, que se puede instar la inoficiosidad, la reducción, en caso de que no existan otros bienes en la herencia para cobrar legítimas. Pensemos en una persona que aporta bienes a favor de un hijo, el resto de los hijos tienen derecho a cobrar su legítima en el caso de que esa aportación supere los límites legales para cobrar lo que por ley mínimamente les corresponde. Cabe, por tanto, instar la reducción para poder cobrar su legítima correspondiente. El orden de reducción sería el mismo, creo yo, que el que se establece para las donaciones. Hablando también de legítima, los bienes aportados al patrimonio protegido de un hijo, entiendo que también son imputables a su legítima. Podemos discutir de todas maneras si ese patrimonio protegido cumple con los requisitos que establece la ley de que la legítima esté entregada siempre de forma pura y sin condiciones, es decir, la intangibilidad legítima. Pero eso es un tema que creo que se escapa del que vamos a hablar hoy. Bien, el patrimonio decimos que no responde de las obligaciones de otros, pero sí de las propias. ¿De cuáles? Pues la ley prevé que debe responder de las obligaciones que se contraigan en el cumplimiento de los fines del patrimonio. Por ejemplo, si se contrata a una persona un servicio o se compra un bien con el dinero del patrimonio protegido para atender esas necesidades, esas obligaciones de pago, lógicamente, sí que deben ser asumidos por el patrimonio en su integridad. Responde el patrimonio, lógicamente. También el patrimonio debemos entender que debe responder de otras obligaciones que son las puramente instrumentales, las derivadas de la titularidad de los bienes, por ejemplo, todo lo que son pagos de IBI, gastos de comunidad, de urbanización, gastos de mantenimiento de los bienes inmuebles aportados al patrimonio, debe responder el propio patrimonio. Y también debe responder de los gastos propios del funcionamiento, por ejemplo, la retribución del administrador o, en su caso, los gastos procesales de defensa de los bienes o derechos. Bien, decimos que el patrimonio no responde de las demás obligaciones del beneficiario ni del constituyente y también viceversa. El beneficiario no responde de las obligaciones del patrimonio. En eso consiste la autonomía o independencia que antes hemos dicho que tiene el patrimonio. Cada uno responde de sus propias obligaciones, sin que exista interconexión o comunicación entre ambos. Bien, pues analizado en sus caracteres fundamentales el patrimonio protegido catalán, vamos a dar ciertas pinceladas de cuál es la regulación en la norma española. En la norma española es muy parecido el concepto de patrimonio protegido. Es un conjunto de bienes y derechos aportados a título gratuito que queda de forma inmediata y directamente vinculado a la satisfacción de las necesidades vitales de una persona con discapacidad. Tampoco tiene personalidad jurídica propia, es también un patrimonio autónomo, separado, se aísla del resto del patrimonio personal y también se le califica de patrimonio de destino. Eso también se le podría calificar el catalán, en cuanto que las distintas aportaciones tienen siempre como finalidad la satisfacción de las necesidades vitales de sus titulares. Pero aquí acabamos, porque hay dos rasgos esenciales del patrimonio en la normativa española que no coinciden con el patrimonio protegido catalán. Y es que el titular del patrimonio en la legislación estatal es el propio beneficiario. En el derecho catalán ya hemos visto que el patrimonio no tiene titular. Y también, y fundamentalmente, en la legislación estatal el patrimonio protegido responde de las obligaciones del beneficiario. Es decir, no hay esa limitación, derogación del principio de responsabilidad universal del artículo 1900 del 11 del Código Civil. El legislador estatal no se atrevía tanto. Bueno, pues una vez visto un poquito los rasgos fundamentales, podemos preguntarnos si realmente las dos instituciones son la misma. Y yo entiendo claramente y sobre todo teniendo en cuenta estos dos rasgos fundamentales, estos dos caracteres fundamentales, que el titular del patrimonio es el beneficiario y que no existe esa limitación de responsabilidad, de que estamos ante dos instituciones pues muy similares, muy parecidas, tienen el mismo nombre, atienden la misma finalidad, pero no son lo mismo. Tienen una estructura jurídica completamente diferente. ¿Y qué supone eso? Pues que realmente en la legislación catalana tenemos una institución totalmente novedosa. Realmente lo que tenemos en Cataluña es un patrimonio fiduciario.
un patrimonio que se ha inspirado en una figura jurídica propia del derecho canadiense, en concreto dicen los estudiosos del derecho de Quebec, que es la fiducia canadiense, que es un patrimonio absolutamente fiduciario. Lo que pasa es que el legislador catalán no la ha querido llamar así, por la razón que sea, pero realmente esto es así. Han introducido en el derecho civil catalán lo que es el trust o la fiducia, de forma ya estructural e institucionalizada. Bien, podemos hacernos alguna pregunta en relación a esa doble existencia de una normativa española y catalana respecto al patrimonio protegido. Y es, en primer lugar, si es posible constituir en Cataluña un patrimonio protegido sometido a la legislación estatal. Bien, para contestar a esto hay que tener en cuenta las normas de derecho internacional. El derecho civil de Cataluña, el artículo 111, número 3, establece que en el derecho civil de Cataluña se aplica en todo el territorio de Cataluña, sin perjuicio de las excepciones que se pueden establecer en cada materia y de las situaciones que deban regirse por el estatuto personal. Eso lo establece el artículo 111.3 del libro primero del Código Civil de Cataluña. Bien, en cuanto al derecho interregional, están reguladas en el título preliminar del Código Civil Español. Allí el artículo 9.6 establece que la tutela y las demás instituciones de protección de las personas con discapacidad se rigen por la Ley Nacional Personal de la Persona con Discapacidad, es decir, se regulan por la vecindad civil. No cabe aquí posibilidad de elección. Por tanto, y en resumidas cuentas, en el caso de que un beneficiario tenga vecindad civil catalana, en principio el patrimonio se tiene que regular por el derecho civil catalán. No es posible regularlo conforme a la legislación estatal. Eso, salvo que entendamos que son dos instituciones completamente diferentes, que puede llegar a ser. Si son distintas, ¿por qué no? Y dejo ahí la respuesta, no voy a ahondar. Otra pregunta, ¿es posible transformar un patrimonio sujeto a legislación estatal al catalán o viceversa? Es decir, los patrimonios que se constituyeron después del 2003 hasta el 2011 se pueden convertir en patrimonios sujetos a la ley catalana. O también, si un beneficiario cambia de vecindad civil, se marcha de Cataluña y adquiere otra vecindad civil, ¿puede convertir el patrimonio catalán en el estatal? O al revés, si lo constituyó fuera de Cataluña, ¿lo puede convertir en un patrimonio catalán fiduciario? Yo entiendo que esa conversión no es automática, pero se puede hacer. Se necesitaría un acto formal de conversión o transformación, adaptando el patrimonio a los caracteres propios de cada legislación, pero no veo inconveniente. A partir del momento en que se hiciera ese acto formal de conversión o transformación, es cuando entraría en vigor y regiría ese régimen especial de responsabilidad o administración para el nuevo patrimonio. Bueno, pues una vez que ya sabemos lo que es más o menos la criatura, vamos a ver cómo nace, cómo se desarrolla y cómo puede extinguirse o morir este organismo. Empezamos con la constitución, el nacimiento del patrimonio protegido. Bien, para constituir un patrimonio protegido se requiere un acto formal, la escritura pública, notarial y la inscripción en el registro civil y en un registro administrativo de la Generalitat de Patrimonios, de la Generalitat, que es de patrimonios protegidos. Esa inscripción no es constitutiva, de ella se encarga generalmente el propio notario, está obligado a mandar la comunicación al registro civil y a ese registro administrativo. Bien, en ese acto constitutivo, en la escritura pública, se tienen que recoger una serie de elementos que están definidos en la ley, que son básicamente una declaración de voluntad expresa de constituir por parte de los constituyentes. También es necesario que se le dé un nombre. La ley establece expresamente cómo se tiene que llamar al patrimonio. Es patrimonio protegido a favor de, fijémonos que dice a favor de, no dice de, patrimonio protegido de, sino a favor de. Eso concuerda con lo que hemos dicho antes de que el patrimonio no tiene titular. Y se requiere además una afectación de bienes para atender unas necesidades vitales. Esa afectación de bienes puede ser de presente o se puede prever para el futuro. No es necesario que sea simultánea con el acto de constitución. El acto de afectación, fundamental, es de carácter lucrativo, porque el destinatario percibe un beneficio, pero no es un acto atributivo transmisivo, porque no hay adquirente, no hay persona que adquiere ningún derecho. Además, la ley no exige ninguna cantidad mínima. Se puede aportar cualquier tipo de bien por cualquier valor y por cualquier cuantía. Ya hemos dicho que no es necesario que se establecer un fondo de reserva. En este sentido, no se exige esa cuantía mínima que en otras normativas, por ejemplo, la constitución de las fundaciones o las asociaciones o sociedades mercantiles exige. La ley no dice que se tenga que acreditar la aportación cuando es dinero, aunque una buena práctica notarial exige, y se suele hacer así siempre, que se aporte un certificado que acredite tanto la aportación en la Constitución como las aportaciones sucesivas. Bien, lo fundamental es que esa afectación sea para atender las necesidades vitales.
y qué debemos entender por necesidades vitales. La ley, al regular el patrimonio protegido, no las define, pero tenemos otros preceptos de la normativa catalana, en concreto estos que cito aquí, el 237.1 o el 427.3, que habla del legado de alimentos, que definen lo que es los alimentos, que podemos entender que también tienen cierta concomitancia con las necesidades vitales. Los alimentos, las necesidades vitales, sería todo aquello que precisa una persona para su mantenimiento, vivienda, vestido y asistencia médica. Y también los gastos de formación y los derivados del entierro y funeral. Eso es lo que deriva de estas dos normativas. Tenemos otro precepto, el 222.38, que también nos puede dar una pista. Este precepto se refiere a los deberes que tiene todas las personas, los tutores respecto a las personas incapacitadas, que nos da una pista también de lo que puede considerarse necesidades vitales. Este precepto dice que todo tutor debe asegurar el bienestar moral y material de la persona incapacitada y debe respetar tanto como sea posible los deseos que ésta exprese de acuerdo con su capacidad natural. Y en segundo lugar dice que el tutor debe hacer todo lo que sea necesario para favorecer la recuperación de la capacidad del tutelado y su inserción en la sociedad, o si eso no es posible, para prevenir su empeoramiento y para mitigar las consecuencias de la incapacidad. Por tanto, ergo, de este precepto podemos deducir que todo lo que sea necesario para conseguir ese bienestar moral, material, para favorecer la recuperación, la inserción, prevenir el empeoramiento, mitigar las consecuencias de la incapacidad, se puede entender que es una necesidad vital. Bien, y en este sentido entiendo perfectamente posible incluir entre esas necesidades vitales las necesidades derivadas de actividades de ocio, de recreo o incluso puramente lúdicas, como puede ser un viaje o asistencia a un cine o a un teatro, por supuesto. ¿Se puede concretar en un patrimonio protegido qué necesidades vitales se quiere atender? Sí, sin duda. Al constituir un patrimonio, veremos también que al aportarlo cabe la posibilidad de concretar, limitar esas necesidades vitales, como puede ser, por ejemplo, alguien puede aportar bienes destinados a atender un programa de rehabilitación, una formación laboral concreta o simplemente satisfacer necesidades específicas de ocio. Pregunta que nos podemos plantear respecto al acto de constitución. Una misma persona puede ser beneficiaria de varios patrimonios. Bien, la normativa no dice nada al respecto, aunque se utiliza un argumento de utilidad, de conveniencia, que a mí no me parece excesivamente sólido. Se considera, muchos autores consideran que es posible, la mayor parte de los autores consideran que es posible que una misma persona pueda ser beneficiario de varios patrimonios protegidos, por entender que de esa manera se posibilita y facilita la constitución o aportación a los patrimonios protegidos. Porque si no se permitiera así, eso sería un obstáculo para que alguien que no constituye un aportante futuro o, en el caso de que ya estuviera constituido un patrimonio protegido, el que lo quisiera hacer en el futuro o aportar en el futuro, si no le gusta la finalidad concreta vital, si no le gusta el régimen de administración, si no le gusta o no le parece conveniente el régimen de rendición de cuentas o el remanente, la finalidad al que se debe destinar, puede entender que es un obstáculo para constituir el patrimonio o aportarlo. A mí me parece que esto no es un argumento suficientemente sólido. Me parece muy extraño que una persona pueda ser beneficiaria de una pluralidad de patrimonios protegidos. También algunos alegan de que, en base al principio de autonomía de la voluntad, se debe dejar constituir varios patrimonios. Yo entiendo que se están olvidando de un principio básico, y es que en materia de familia y de protección de las personas con discapacidad, las normas son de derecho imperativo, no dispositivo. Bien, me resulta extraño, digo, aparte de las consecuencias o de los problemas fiscales que puede plantear esos varios patrimonios, pero también se me plantean problemas de índole más práctico. Por ejemplo, si hay varios patrimonios para atender unas mismas necesidades, ¿cuál de ellos es prioritario para atender esas necesidades? Es decir, si hay varios patrimonios, ¿cuáles son, de dónde se tienen que sacar los bienes, los rendimientos para atender las necesidades? Se puede plantear, evidentemente, un conflicto entre los administradores de esos patrimonios. Yo no doy, tú da primero. Bien, pues una solución, un mecanismo que a mí se me ha ocurrido para no forzar o violentar la ley, es la posibilidad que desde el mismo momento de la constitución del único patrimonio protegido constituido a favor de una o varias personas, eso sí que veremos que es posible, los constituyentes prevean ya desde un inicio la posibilidad de que los futuros aportantes establezcan otras finalidades específicas a que puedan afectarse los bienes, también incluso un régimen de administración diferente, el destino del remanente, y eso todo a pesar de que el artículo 227, 3.4 diga que su administración, en las aportaciones sucesivas, la administración debe sujetarse a lo que se haya dicho en la escritura de constitución inicial.
Pues bien, si entiendo yo que si en la Constitución, en la primera Constitución, escritura, se establece, se prevé esa posibilidad de que los futuros aportantes puedan escoger cuál es la finalidad concreta que quieren atender, cuál es el sistema de administración que quieren establecer o cuál es el destino del remanente, pues quepa perfectamente la posibilidad de establecer pues lo que en realidad se está haciendo ya con las fundaciones, que son los fondos separados. Es decir, yo propugno que se pueda utilizar la misma solución que en cuanto a las fundaciones se establece la posibilidad de establecer fondos especiales que se puedan regular, establecer un destino concreto, una finalidad e incluso un régimen de administración separado. Estos fondos están regulados actualmente en el artículo 334.1 y siguientes del libro tercero del Código Civil de Cataluña. En todo caso, sí que sería necesario que cuando se hiciera esa aportación con ese régimen especial, pues el propio administrador aceptase esa concreta constitución de ese fondo especial dentro del patrimonio protegido. Pasamos a continuación, en cuanto al acto de constitución, a las personas que deben necesariamente intervenir en todo proceso constituyente, que son en primer lugar el beneficiario. Bien, el beneficiario de todo patrimonio protegido es exclusivamente una o varias personas físicas, siempre con estas características. Tienen que tener una discapacidad psíquica igual o superior al 33%, o bien tienen que tener una discapacidad física o sensorial igual o superior al 65%, o finalmente también lo pueden ser las personas que estén en situación de dependencia de grado 2 o 3, de acuerdo con la legislación aplicable. Varias aclaraciones. No es necesario que el beneficiario esté incapacitado judicialmente. El grado de discapacidad o dependencia se tiene que acreditar por medio de un certificado que generalmente es el que emite el órgano administrativo competente, la Generalitat, o cabe también por medio de una resolución judicial firme. El beneficiario, además, debe concurrir al acto de constitución y aceptar la constitución del patrimonio con todo su régimen. En el caso de que el beneficiario esté incapacitado o sea menor, debe concurrir debidamente representado por su padre, con la patria potestad prorrogada, si no estuviera prorrogada el propio titular de la patria potestad, o bien por el tutor o curador. Preguntas. Ya lo he cuestionado antes. ¿Puede haber varios beneficiarios de un mismo patrimonio protegido? Sí. Eso sí que es indudable, que en el derecho catalán cabe la posibilidad de que un mismo patrimonio tenga varios beneficiarios. Obvio los problemas fiscales que eso pueda plantear. Pero es indudable que en la normativa catalana, el artículo 227.7, letra C, habla, por ejemplo, de que entre las causas de extinción del patrimonio protegido se encuentra la renuncia de todos los beneficiarios. Habla en plural de todos. Y en otros preceptos también utiliza el plural. ¿La denominación cuál sería entonces? Pues se tendría que cambiar un poquito lo que dice la ley. Tendría que llamarse ese patrimonio protegido a favor de y de. Lo importante es que quede bien identificado. No es un problema el que tenga que añadirse varios nombres. Cabe incluso la posibilidad de que un patrimonio se establezca en favor de una pluralidad de personas determinadas solo por un dato identificador, sin nombre y apellidos. Por ejemplo, patrimonio protegido a favor de los hijos con discapacidad de los trabajadores de la empresa SEAT. ¿Cabe esa posibilidad? Entiendo que sí. En ese caso será preciso que en el acto constitutivo del patrimonio se identifique perfectamente los requisitos para ser beneficiario. Pasamos al segundo sujeto necesario en todo acto constitutivo, que es el propio constituyente o aportante. Puede ser uno o varios. Pueden ser una persona física o una persona jurídica. Por ejemplo, el caso que he dicho, una sociedad, una compañía mercantil. Puede ser familiar o no tener ningún tipo de relación con el beneficiario. Es decir, cualquier persona, en realidad, con interés legítimo, puede constituir o aportar bienes a un patrimonio protegido. Y este último lo diferencia el patrimonio protegido catalán del estatal, ya que allí solo pueden constituirlo los padres y tutores o curadores, o también el beneficiario, aunque hay una vía indirecta también para constituirla vía judicial. En Cataluña es posible también, además, en la legislación estatal también, que lo sea el propio beneficiario, decimos. De esta forma, una persona puede, que padece una discapacidad, tiene que padecerla al momento de la constitución, puede autoorganizarse o protegerse para el futuro pensando en una agravación de sus limitaciones. Esa constitución de un patrimonio protegido supone en realidad una autolimitación de la capacidad de obrar de esa persona que la constituye a su favor. Y choca ese principio, pero es perfectamente posible, entre otras cosas porque ese patrimonio que constituye el beneficiario en favor de él mismo no es definitivo. Como veremos luego, los beneficiarios tienen la posibilidad de renunciar sin causa necesaria, sin causa justa, con la sola voluntad, pueden renunciar
a la constitución del propio patrimonio protegido constituido por ellos o por otras personas. Es una de las causas de extinción expresamente recogidas en la propia normativa del patrimonio protegido catalán. Bien, el tercer sujeto que interviene en todo acto constitutivo es el administrador, que también lo puede ser cualquier persona física o jurídica. No es necesario que sea la persona jurídica definida en el artículo 222, 16.1. La persona jurídica que puede ser tutor. Ahí habla de que puede ser tutor cualquier persona jurídica sin ánimo de lucro que se dedique a la protección de los discapacitados. Bien, puede serlo esta o cualquier otra persona. No dice la ley que tenga que ser la del 222, 16.1. Además, puede ser lo más útil o conveniente y, por tanto, cabe la posibilidad de que administradores de un patrimonio protegido lo puedan ser, por ejemplo, un administrador de fincas, un gestor de patrimonios, una agencia de valores o incluso un despacho de abogados. Los administradores, además, pueden ser uno o varios. Se puede establecer un régimen de actuación solidaria o mancomunada. Se pueden, es conveniente, es recomendable, nombrar suplentes o sustitutos. Y eso es importante. El administrador lo puede ser el propio constituyente aportante, pero nunca, nunca el beneficiario. Y esto como consecuencia lógica y corolario de la limitación de responsabilidad. Se quiere evitar que por esta vía se puedan cometer posibles fraudes contra los acreedores. Bien, el beneficiario en todo caso el administrador debe aceptar el cargo y no tiene que encontrarse en ninguna de las causas de remoción o falta de actitud previstas para los tutores en el artículo 222.15 del Código Civil catalán. Ahí se establece un elenco de causas que impiden ser tutor, como es estar cumpliendo penas de privación de libertad, la enemistad manifiesta con el tutelado, en este caso con el beneficiario, conflictos con él, haber sido declarado en concurso, no tener medios de vida conocidos, son una serie de causas que impiden ser tutor. Bien, pasamos a otro elemento fundamental en el acto constitutivo, que son los bienes que se pueden aportar. ¿Qué bienes cabe aportar a un patrimonio protegido? Pues cualquiera que tenga contenido económico. Puede ser dinero, pueden ser valores, pueden ser acciones, participaciones, pueden ser inmuebles, coche, otros derechos de propiedad intelectual, industrial, y esos bienes se pueden aportar en plena propiedad o no, con derechos limitados, como puede ser el derecho a usufructo, el derecho de uso, un servicio personal. Incluso cabe afectar al patrimonio rentas derivadas directamente de un arrendamiento. Únicamente se exige que tengan ese contenido económico que pueda satisfacer las necesidades vitales del beneficiario. ¿Pueden estar los bienes que se aportan grabados? Por ejemplo, ¿se puede aportar un bien con hipoteca? Bien, si la hipoteca es en garantía de deudas de tercero, no veo que haya problema. Los acreedores no resultan perjudicados, ya lo hemos visto, porque la deuda es anterior. Y además el resto del patrimonio no va a responder de esa deuda. Se puede, de todas maneras, aún más. Cabe la posibilidad de que en el momento de la adquisición de un bien inmueble, en el momento de la aportación, el patrimonio se subrogue en la deuda. Pues en pura teoría también se puede. Siempre que se entienda que la obligación que se está contrayendo, por ejemplo, comprar o aportar un bien, siempre que la hipoteca no supere lógicamente el importe del bien, pero si se entiende que la obligación se está contrayendo para atender las necesidades del beneficiario, no hay problema en que exista esa subrogación, asunción de la deuda. Otra cosa es que la responsabilidad está limitada solo al propio patrimonio. No se traslada al resto del patrimonio del beneficiario, de la persona con discapacidad, y por eso en la práctica será más bien dudoso que una entidad de crédito, que lo que quiere es cobrar, acepte la adquisición con subrogación en la deuda por parte de un patrimonio protegido, derivado de esa limitación de responsabilidad. ¿Cabe la posibilidad de aportar bienes a término? Sí, se puede aportar bienes a término en el derecho catalán, en la legislación estatal no, pero en el derecho catalán cabe la posibilidad de constituir un patrimonio protegido a término y también sujeto a condición resolutoria. ¿Perdón? Cabe la posibilidad de establecer a un plazo, por ejemplo, aportar bienes, un usufructo vitalicio a término durante 5 años, 3 años o incluso rentas de un arrendamiento con un plazo limitado. Y en el momento en que se cumpla el plazo se extinguirá el patrimonio, se liquidará lo que quede y ya está. Bien, en cuanto a la vida o desarrollo del patrimonio protegido, ya me han dado un toque de atención, vamos a ir un poco rápido. Vamos a hablar de las formalidades. Un patrimonio, una vez ya constituido, cabe la posibilidad de que se vaya engrosando con sucesivas aportaciones que pueden hacer los propios constituyentes o cualquier otra persona. No es necesario que coincida con el constituyente. Esas aportaciones siempre hay que hacerlas en escritura pública.
Entiendo que se puede hacer una sola escritura para todas las aportaciones periódicas, por ejemplo, las que se hagan de año durante un año, si no sería un formalismo exagerado. ¿Y quiénes deben comparecer en el acto de aportación? Pues en principio el administrador en todo caso debe aceptar esa aportación. ¿Deben comparecer todos los aportantes? Pues depende del régimen jurídico de los bienes. Si son inmuebles, valores, yo entiendo que el aportante que transmite el derecho sí que tiene que comparecer. Si es dinero, me parece que es una formalidad que no es necesaria, siempre que se justifique con documento bancario. Al igual, utilizar el mismo régimen que en cuanto a las aportaciones a las sociedades. Perdón, sí. Yo entiendo que sí. Yo entiendo que sí. Bueno, estamos hablando de un tema de incentivos fiscales, estamos hablando del tema de poder aprovecharse los incentivos. Lógicamente las aportaciones se pueden hacer en cualquier momento. Yo también estoy siempre pensando en el tema fiscal. Cuando digo que las aportaciones se pueden recoger anualmente, estoy pensando para poder aprovechar pues todas las ventajas fiscales a final de año, pues cabe la posibilidad de hacer un único documento notarial recogiendo todas las aportaciones económicas que se han hecho de todos los aportantes. Si no, me parecería exagerado, un rigorismo exagerado. Aparte que tiene un coste también, que no creo que el legislador hubiera querido que se tuviese que incurrir en un coste excesivo para recoger todas las aportaciones en documentos separados. Pero entiendo que si se quiere uno acoger a ese régimen, esos incentivos fiscales, habrá que hacerlo antes del 31 de diciembre. Bien, estamos diciendo que en el acto de la aportación debe comparecer en todo caso el administrador, también entiendo que los aportantes según el caso. Y en cuanto al beneficiario, pues bien, aquí también existen ciertas divergencias. Existen autores que entienden que siempre el beneficiario tiene que aceptar por sí mismo, o si fuera menor o con discapacidad, incapacitados sus padres o tutores. Pero yo entiendo que si no cambia los fines o el régimen de administración, el destino es ya el que se ha establecido en la escritura de Constitución, entiendo que no es necesario. Se puede entender que hay un consentimiento tácito e implícito desde el mismo momento de la Constitución de que todas las aportaciones, sobre todo si son dinero, se van a entender que están bienvenidas. No es necesario un acto expreso de aceptación. Pero bueno, en esto entiendo que puedan existir dudas al respecto. Bien, ya hemos defendido en todo caso que al hacer la aportación, ya lo he dicho, cabe la posibilidad de indicar siempre que esté previsto expresamente en el acto de constitución fines específicos diferentes a los recogidos en la escritura original. También se puede establecer un destino del remanente diferente del recogido originariamente, por ejemplo, que vuelva al propio aportante. Sería ridículo que todo el remanente de lo que se hubiese aportado en patrimonio, si este se extingue, tuviese que ir directamente al primer constituyente. Se pueden establecer también plazos o condiciones, incluso se puede determinar, ya he dicho, el régimen de administración en base al 200, a pesar del 227.3.4. Bien, en cuanto al régimen de administración, bien, las funciones de la administración, del administrador, ¿cuáles son? ¿No? Pues como en toda institución de protección, la figura de administración se configura siempre como un deber, siempre bajo el control de la autoridad judicial, que debe ejercerse siempre en interés de la persona protegida y de acuerdo con su personalidad, procurando que las decisiones que la afecten respondan a sus anhelos y expectativas. Esto es un principio general de todo régimen de protección de las personas. Más en concreto, ¿qué funciones tiene todo administrador en un patrimonio protegido? Pues son esas que les listo aquí. El deber, en primer lugar, de conservar los bienes que integran el patrimonio, el de mantener su productividad, el de defender procesalmente, en su caso, el patrimonio y, lo más fundamental, aplicar los bienes directamente o por medio de sus rendimientos a la satisfacción de las necesidades vitales del beneficiario. ¿Qué pasa si el beneficiario tiene otros bienes? No hablo de otros patrimonios que yo ya les he dicho que me parece que es un poquito dudoso que se puedan constituir. Pues bien, entonces se tendría que destinar primero a satisfacer las necesidades del beneficiario, las del patrimonio o las propias. Pues entiendo que en ese caso lo que debe regir es la proporcionalidad entre el patrimonio protegido y el patrimonio personal de los interesados. ¿Qué facultades tienen los administradores? Pues son, en primer lugar, las que se hayan establecido por el constituyente en la escritura de constitución. Y en este sentido existe una amplia libertad, es muy flexible el régimen. Cabe incluso la posibilidad, lo prevé expresamente la ley, de excluir la necesidad de autoridad judicial, de autorización judicial, para disponer o gravar los bienes del patrimonio. Si no se ha establecido nada al respecto, se aplicará el régimen legal el mismo que se establece para los tutores en el libro segundo del Código Civil de Cataluña. Se requerirá en ese caso para disponer o gravar los bienes de autorización judicial bajo pena de anulabilidad del acto. El administrador además puede contraer obligaciones a cargo del patrimonio para cumplir la finalidad para la que se ha constituido. Y se le pueden atribuir también facultades diversas según los bienes o distinguir por cuantías o complejidad de la operación. Incluso es posible establecer criterios de gestión, por ejemplo, criterios en cuanto a la inversión de los bienes mobiliarios, activos, acciones que se quieran haber aportado.
Se pueden establecer además otros derechos y obligaciones, por ejemplo, establecer una retribución. Pensemos que si no se establece una retribución, el cargo, como cualquier otro derivado de la protección de las personas con discapacidad de los menores, es un cargo por ley gratuito. Si se quiere que sea retribuido, se tiene que decir expresamente. Eso sin perjuicio de que la ley prevea de que toda persona tiene derecho, todo administrador, a reembolsarse de los gastos y a ser indemnizado por los daños que se padezcan. Y se pueden establecer también normas especiales sobre la rendición de cuenta de los administradores. Una pregunta. Establecido un régimen de administración, ¿es posible modificarlo a posteriori? Pues bien, el artículo 227.4.6 solo dice que si las normas de administración no funcionan, no son adecuadas a su utilidad, cualquier interesado o el fiscal pueden solicitar de la autoridad judicial que los modifique. Eso da a entender, por tanto, en principio, que no se puede modificar un régimen de administración ya inicialmente constituido, incluso aunque lo hagan las mismas personas que intervinieron en la Constitución, administrador, beneficiario y constituyentes, lo cual a mí me parece altamente criticable. Pasamos a otro tema, que es el del control y la vigilancia. La ley prevé unas medidas de control y vigilancia. En primer lugar, las que establezca con carácter voluntario los propios constituyentes y aportantes. Por ejemplo, cabe la posibilidad de establecer de forma similar a la tutela, pues un consejo de familia o tutelar que sea necesario para dar la autorización para determinados actos o para velar en general por el buen funcionamiento de la administración. Si no lo establecen los constituyentes, pues la ley establece en todo caso un régimen de control y vigilancia. Y para los menores incapacitados, el juez en todo caso puede adoptar siempre todas las medidas de control o vigilancia que considere necesarias para el buen funcionamiento de la administración. Se establece también por la ley un sistema de rendición de cuentas. ¿Ante quién? Pues en primer lugar, el administrador debe rendir cuentas ante el beneficiario o sus representantes legales. Y además, ante la persona que se haya previsto que controle y vigile en la escritura de constitución, si se ha previsto así, y también, en su caso, si se ha previsto también la escritura ante el constituyente. ¿Cómo se rinden cuentas? Pues se rendirá en la forma que se establezca en la Constitución del patrimonio y si no, de acuerdo con el sistema que establece también para la tutela el Código Civil catalán. Son los artículos, ahí están mal, es el artículo 222, está mal dicho, mal puesto ahí, 222, 31 y 32. Es decir, habrá que rendir cuentas anualmente y también a la finalización o extinción del patrimonio y en la forma que se prevé con la documentación detallada que se prevé en esos artículos, es decir, con inventarios, con un estado detallado de ingresos y gastos y también con un informe sobre los cambios que se han producido durante el periodo. Y finalmente paso y acabo con la finalización del patrimonio. En la ley se regulan cuáles son las causas específicas de extinción de todo patrimonio protegido, que son, en primer lugar, por muerte o declaración de fallecimiento del beneficiario, por la pérdida de la condición de discapacitado o de situación de dependencia, fundamental por la renuncia de los beneficiarios. No dice la ley, no exige que exista causa justa, por la sola voluntad de los beneficiarios, de todos ellos, se podría extinguir un patrimonio. También por expiración del plazo por el que se constituyó o cumplimiento de alguna condición resolutoria establecida en la escritura de constitución. Y también cabe que la autoridad judicial pueda establecer la extinción si el beneficiario incurre en una causa de ingratitud hacia el constituyente. La ley no lo dice, pero existe otra causa también clara, lógica, y es que se pierda o se consuma totalmente los bienes que integran el patrimonio. También es una causa lógica de extinción del mismo. Lo que no es posible es que se extinga el patrimonio por la sola voluntad de los constituyentes aportantes o de los administradores. Sí de los beneficiarios, pero no de las otras personas que intervienen en el patrimonio protegido. Bien, una vez que concurre la causa de extinción, es preciso que el administrador proceda a una liquidación ordenada de lo que quede del patrimonio. Por liquidación no se entiende convertir en dinero, sino únicamente pagar las deudas pendientes y cobrar los créditos. Y lo que quede, los mismos bienes, tendrán que destinarse, como dice la ley, el destino del remanente debe ser el establecido en la propia escritura de constitución, o entiendo yo, el que haya dicho el aportante, que puede incluir la reversión al propio constituyente aportante o a sus herederos. Y si la escritura de constitución o aportación no lo dice, pues habrá que deberán revertir al propio constituyente o sus herederos, testamentarios o legales, y en el caso de la sucesión por la Generalitat debe adjudicarse, dice la ley, a una entidad no lucrativa que tenga por finalidad la protección de personas con discapacidad o en situación de dependencia. Y con esto termino yo mi intervención. Confío que les haya sido de utilidad para poder decidir si es conveniente o no, prescindiendo de los incentivos fiscales, la Constitución o el funcionamiento. Y una última cosa, no olvidemos que existen otras medidas de protección patrimoniales. Yo siempre recuerdo la posibilidad de constituir en Cataluña la transmisión mortis causa de un patrimonio con un régimen, con sujeción a un régimen de administración especial que en la legislación catalana permite una absoluta flexibilidad y libertad. Muchas gracias.
Bueno, si les parece, vamos a abrir un turno de preguntas de 30 minutos, pero antes quiero agradecer al amigo Pedro Casas, ha pasado la rapidez y el sprint que has hecho, y por otra parte la claridad, y luego todas las dudas que nos has ido planteando y al mismo tiempo solucionando. Pues vamos a, sin más, a abrir el turno de preguntas. No sé si te acerco el... Sí. Me parece entender que las normas de administración solo se pueden realizar en áreas de la Constitución de Constitución. Si yo, posteriormente, en una aportación he cambiado las normas de administración, ¿no son válidas? ¿O qué pasa? A ver, en principio la ley establece que no cabe la posibilidad, se debe entender que no cabe la posibilidad de modificar el régimen de administración. La única vía de modificación es vía judicial. Es decir, si se considera que no es adecuado, cualquier persona, entiendo que los propios administradores del patrimonio, los beneficiarios o sus representantes, pueden, o incluso una persona que quisiera aportar patrimonio, bienes a un patrimonio protegido, tendría que acudir a la autoridad judicial para modificar ese régimen y adecuarlo a la atención, a la verdadera atención, a la adecuada atención de las necesidades vitales de ese beneficiario. A mí me parece que es un régimen absolutamente complejo. Yo entiendo que si en el momento de constitución del patrimonio intervienen unas personas y no se modifica y no hay aportaciones de otros bienes por parte de otras personas, si las mismas personas que constituyeron e intervinieron en el primer acto constitutivo modifican ese régimen de administración, no entiendo que exista ningún peligro, ningún riesgo para el sistema. Pero la realidad es que la ley no lo regula y parece dar a entender que la única vía de modificación es vía judicial. Lo que yo he dicho es que, como la ley, utilizando el propio texto literal de la ley, dice que se tiene que sujetar al mismo régimen de administración previsto en la Constitución. Pues bien, por esa vía vamos a utilizar, no es un truco, pero vamos a utilizar esa posibilidad que nos dice la ley, y es que en la propia escritura de Constitución preveamos la posibilidad de que en el futuro otras personas puedan aportar bienes regulando, especificando necesidades vitales especiales, concretas, pero lo tenemos que prever. O también la posibilidad de que el administrador no sea el mismo que se nombra desde un primer momento, sino que se prevea la posibilidad de que quien aporte nombre un gestor especial, un administrador especial, y que pueda establecer normas de administración también concretas y específicas, siempre, eso sí, que esas necesidades vitales específicas que tú quieras aportar, que quieras destinar tú con tu aportación concreta, se adapten, sean concordantes con las necesidades vitales generales que se establezcan en el patrimonio protegido. Y en cuanto a las normas de administración, también, que no sean absolutamente contradictorias con el régimen de administración general que se haya establecido. Pero si eso es así, no entiendo que no existe ningún problema, ninguna ruptura del régimen legal que impida realizarlo. No sé si eso contesta. ¿Sí? En todo caso, hay comentarios al artículo del Código Civil catalán que sí admiten la posibilidad de modificar el régimen de administración. Algunos sí, yo entiendo que es posible. Lo que pasa es que la ley no lo dice expresamente. Existen autores que dicen que no es posible en base a eso, no lo recoge la ley. Yo no entiendo por qué se tiene que impedir la posibilidad de modificar. Entiendo que si una vez que has constituido y hay sucesivos aportantes que han ido aportando bienes a ese patrimonio con un régimen especial, lo que sí entiendo que puede llegar a ser una pequeña violación de su voluntad si luego a posteriori se modifica por parte solo del administrador o del beneficiario o sus representantes esas necesidades a las que se está procurando atender con ese patrimonio o ese régimen de administración. Habrá que contar también con todos los aportantes, pero si se consigue esa concordancia de voluntades de todas las personas afectadas, ¿por qué no? Respecto a lo que he dicho al principio de su exposición, que hacía referencia a la obligación de los hijos de aportar los rendimientos, bueno, da igual, la normativa catalán sobre atención de los gastos familiares. Habla de gastos familiares, ¿Solo? Si entendemos, como ha entendido después, que no hay transmisión de titularidad al beneficiario, no hay transmisión al hijo, entonces queda fuera de esas obligaciones, ¿no? Porque no es del hijo. Los bienes no son del hijo, pero los rendimientos sí. El que se beneficia de esos rendimientos es siempre el beneficiario. De acuerdo, entonces digamos que los rendimientos quedarían afectos porque son del hijo y los bienes porque se pueden disponer porque son del patrimonio protegido. El padre puede exigir, por tanto, por ejemplo, pensemos en un caso de un patrimonio protegido regido por un administrador que no son los padres, los progenitores pueden exigir al
administrador de ese patrimonio protegido que entregue los mismos bienes, no los rendimientos, para atender a los gastos familiares? Si es para las necesidades vitales, sí. Porque, como usted ha dicho, no hay que mantener el patrimonio. La finalidad del patrimonio protegido catalán no es crear un patrimonio, sino la finalidad de satisfacer las necesidades vitales, entiendo yo. Eso es un tema controvertido, lo Sí. entiendo. Es un tema de conectividad y tiene mucho que ver con el tema de los incentivos fiscales, porque es que Sí. estamos hablando aquí de un concepto que se mezcla y es paralelo al tema fiscal, como he dicho. No, no. Sí. El ponente de la tributación nos recordó que para la administración tributaria la finalidad del patrimonio protegido es el ahorro. Lo reiteró varias veces. Son dos visiones absolutamente. Pero ¿qué grado de ahorro? Puede haber un poquito de ahorro. Así que no, en cualquier caso, porque yo hice la pregunta específica de la tontería, de qué pasaba fiscalmente si yo me compraba un coche con lo que había aportado antes del quinto año. Digo, a ver, yo entiendo que fiscalmente a mí no me pueden hacer, o sea, no puedo, o sea, quedó claro que no me, o sea, que no me tenía que regularizar, porque solo mira los, o sea, porque yo le dije, a ver, yo entiendo que ese tema corresponde a la parte civil, no corresponde a la parte fiscal. Vamos a pensar el tema. Incluso le pregunté si tenía que guardar las facturas. A ver, el ejemplo más concreto que todos tenemos en la cabeza y que es el patrimonio protegido que todos hemos constituido, creo yo, con dinero propio, en que nos nombramos todos administradores de ese patrimonio y que utilizamos para gastar en nuestros propios hijos. Eso es un patrimonio, no son rendimientos. Ese dinero que ponemos 5, 6.000, 10.000 euros, lo que se vaya acumulando en ese patrimonio, lo podemos gastar en nuestro propio hijo. Pues según ese precepto del Código Civil catalán, en principio lo que únicamente podríamos gastar son esos rendimientos, no el patrimonio. Y estoy pensando en el caso típico del patrimonio en que yo aporto bienes míos a ese patrimonio, digámoslo claro, únicamente para acogernos al incentivo fiscal. Y aquí no está el inspector de Hacienda. El próximo día yo diré otra cosa, yo defenderé otra postura. Pero realmente utilizar un patrimonio protegido exclusivamente con esa finalidad, este precepto nos puede hacer daño del Código Civil catalán. A ver, yo lo planteé, yo lo miro de como, a ver, si miramos pues, en las estadísticas que analizaremos, la renta media de este país es muy baja. Me refiero que la gente, lo que es el salario, la base imponible es muy baja. Entonces, cuando uno tiene un hijo discapacitado que tiene muchas necesidades, es el propio patrimonio protegido lo que nos permite ahorrar a los padres para poder satisfacer sus necesidades. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Entonces, Ya. no se puede decir que es para decir, mira, tengo un rendimiento fiscal y tengo más dinero. No, no. A ver, yo preveo que cuando lo pueda usar... Bueno, este tema yo creo que es el que es uno de los temas que se va a tocar el próximo día, ¿no? Pero me refiero que eso quiere decir que es como con lo fiscal. No, yo únicamente utilizo, lo único que he tratado de poner es un cierto argumento de normativa civil, un argumento que se puede utilizar a favor o en contra. Yo creo que este puede ser un poquito en contra nuestra, ¿de acuerdo? Y Hacienda lo puede utilizar como argumento en contra. Pero bueno, yo del tema fiscal no soy especialista tampoco, no más que usted, yo creo que menos incluso me parece. Sí. En caso de una extinción de un patrimonio protegido por renuncio del beneficiario, Sí. y por tanto el beneficiario está vivo, lo que había en el patrimonio protegido revertiría en las personas que el constituyente hubiese determinado en la escritura de constitución, o porque el beneficiario está vivo. No, vale. No, o sea, revierte al propio constituyente. Si, en primer lugar, a lo que se hubiese establecido en la escritura de constitución, y entiendo yo también la aportación. Y si no, al propio constituyente aportante o sus herederos legales. En cuanto a la renuncia, tengan presente, esto no he especificado, pero en el caso de que sean menores o personas con discapacidad, la renuncia la tendrían que hacer sus representantes legales. La renuncia a los derechos, de todas maneras, no cabe sin autorización judicial en el caso de menores o personas con discapacidad. Sería más complicada. En cambio, personas con discapacidad física, sensorial o que no estuviesen incapacitadas, la renuncia la pueden hacer por sí solos. Vale, gracias. Bueno. Más que nada, desde un punto de vista práctico, a nivel fiscal dice que las aportaciones se tienen que hacer en documento público. Entonces, la pregunta, ¿tiene que ser forzosamente una escritura pública? ¿No se puede hacer con un acta notarial que reducirá el coste?
o no se puede hacer en la misma escritura decir que se compromete a hacer unas determinadas aportaciones anualmente en una cuenta de ese capital. En principio no, y no es por tema corporativo, pero yo entiendo que es exagerada. El rigorismo formal que esta ley establece me parece exagerado. Pero la ley exige que tanto la Constitución como las aportaciones consten en un documento público. Yo creo que está pensando en una cuestión de seguridad y de certeza de cuál es el patrimonio que se está constituyendo con esos caracteres tan especiales. Se quiere que se recoja en un documento público qué bienes forman parte de ese patrimonio. Acta notarial. El acta es un documento, un instrumento notarial diferente de la escritura, tiene efectos diferentes. La ley habla de escritura pública. Entiendo que eso puede ser objeto y yo no me extrañaría que en el futuro se cambiase. Las aportaciones periódicos yo entiendo que se pueden recoger todas en una, pero exige también la escritura pública. Y una segunda cuestión que tengo es el problema entre diferenciar lo que es el patrimonio del protegido del patrimonio propio del contribuyente. Del porque resto del patrimonio, si aquí no hay una identificación fiscal o alguna diferencia, ¿cómo se puede diferenciar un patrimonio de otro? ¿Cómo se puede diferenciar? Pues una forma de diferenciarlo, primeramente, es identificar qué es lo que se está aportando. Esos bienes luego pueden transformarse, perderse, subrogarse, venderse. Se tendría que hacer un seguimiento. Eso es un problema general de todos los patrimonios separados. ¿Cómo delimitar un patrimonio protegido? Bien, pues existen diferentes sistemas y los bienes se inscriben en registros públicos. Es una forma muy sencilla de que quede bien identificado tanto los originarios como los subrogados. Si no son bienes que estén identificados, inscritos en registros públicos, va a ser mucho más complicado. Si son bienes, por ejemplo, de tipo bancario, activos financieros, pues tenemos un problema de operatividad y es que las entidades bancarias no suelen identificar con corrección los bienes que se aportan al patrimonio. Les es complicado controlar qué bienes forman parte de un patrimonio protegido y establecer también qué condiciones, qué régimen de administración rigen para esos bienes. Por ejemplo, para una cuenta bancaria. Con un IF, una forma de facilitar todo el proceso será si por fin conseguimos que en Cataluña nos den un IF. Buenas tardes de nuevo. Pido disculpas por desviarme un momento del aspecto fiscal, que creo que es el que más nos interesa a todos igualmente, pero me ha llamado la atención antes al respecto de la constitución de diversos patrimonios, de más de un patrimonio para un beneficiario, la posibilidad, afortunadamente que no estoy en ella, de dos padres separados, divorciados, que no quieren ni verse las caras, que constituyan patrimonios diferentes para una misma persona, con las mejores intenciones para esa persona. Obviamente el problema lo tendrán después en los beneficios fiscales cuando no se han tenido entre ellos para las aportaciones, evidentemente. Pero considero que es muy factible, de hecho. Es conveniente, es lo que he dicho, ¿no? O sea, a mí me parece que el argumento fundamental que se da es la conveniencia. Un caso típico sería el que acabas de citar, ¿no? Me parece un ejemplo pues, muy útil, ¿no? Pero prescindiendo del tema fiscal, ¿no? Las consecuencias y los problemas fiscales que se pueden plantear pueden ser muy complicados. Pero también se pueden plantear por esa misma vía, y si no ponemos límite, cualquier persona puede constituir patrimonio protegidos. Yo, cuando estudié esta posibilidad, cuando me planteé esta posibilidad de constituir patrimonios protegidos, siempre se me viene a la cabeza una de las cuestiones que a mí me parece uno de los grandes problemas que tenemos en este país, es que todo el mundo quiere constituir su patrimonio protegido, quiere constituir su fundación, su asociación. No nos ponemos de acuerdo para poder constituir pues, patrimonios con una cierta entidad que sirvan para atender mejor las necesidades, cuanto mayor, siempre que estén bien llevadas, pero en principio el tamaño es importante para poder atender mejor las necesidades. Si constituimos muchos patrimonios protegidos con 10.000 euros, al final no se va a conseguir nada, no vas a poder, bueno, sí que se puede conseguir muchas cosas, entiéndame, pero bueno, el hecho de que el tamaño sea grande y que se pueda llevar incluso a llegar a una gestión profesionalizada del único patrimonio, me parece que es una cosa que tenemos que tener todos en la cabeza. Y es un desideratum que tendríamos que conseguir. Efectivamente, la conveniencia, existen inconvenientes que no se puedan constituir más de un patrimonio, pero también existen inconvenientes de que se puedan constituir varios patrimonios, que se deben también sopesar. Yo no voy a dar una solución definitiva sobre esto. Hola, una consulta. Si al cabo de 5 o 6 años han habido diferentes aportaciones por diferentes aportantes y se produce una extinción por cualquier de las causas contempladas y se extingue por cualquier de las causas que usted ha mencionado y hay un remanente, ¿cómo se distribuye ese remanente? Pues la ley ya prevé que se revierta
al constituyente, entiendo yo también al aportante. La ley no lo dice el aportante, pero entiendo que es indudable que tiene que ir lo que sobre, si es que sobra algo, se tendrá que devolver al aportante. Y me dirá, ¿y cómo sé yo lo que sobra si es dinero? Pues en principio entiendo yo que el criterio tenía que ser el de proporcionalidad. En proporción a lo que se aportó se tendría que devolver. La ley no lo dice. Uy, fiscalmente, las devoluciones. No lo sé. Ya antes de que me lo digas, ya sé lo que me vas a preguntar y te digo, no lo sé. Es el primer dinero aportado. Uy, eso es un tema fiscal, contable, ¿eh? Ya, no, pero son muy pero importantes, es verdad, pero... ¿Sobre quién revertiría? Pues el saldo revertiría sobre los últimos aportantes. ¿Está sujeto a tributación, la reversión? Impuestos sobre sociedad, a donaciones, ¿no? Pues es dudoso. Algunos entienden que como no hay un acto realmente atributivo, cuando hay una afectación, cuando una persona constituye un patrimonio y afecta un bien, no está transmitiendo la propiedad de ese bien. Está solo afectándolo. Lo que es indudable es que se está desprendiendo de la propiedad, deja de ser suyo, pero no lo adquiere nadie. ¿Dónde está ese bien? Pues no lo tiene nadie, eso es un patrimonio protegido. Y es decir, que la reversión produce un beneficio, un acto lucrativo para ese constituyente. Entendemos que no. Lo afectó y deja de estar afectado. Es muy dudoso que pueda estar sujeto a tributación. Pero si no revierte sobre él, porque él se ha muerto y revierte sobre sus herederos, entonces sí. En ese caso yo entiendo que perfectamente se puede entender que forma parte de la herencia de ese. Pero la relación de parentesco, ¿con quién sería? ¿Cuál es la que se tiene que tener en cuenta? ¿La del beneficiario con las personas a los que revierte? O bien la relación de parentesco, que como saben es diferente, la tarifa. ¿Se tiene que tener en cuenta la del constituyente ya fallecido con respecto a sus herederos? Dudoso. Dudoso. Bueno. No lo sé, no le puedo contestar. Temas fiscales se me plantean, a mí el patrimonio protegido, ya lo saben los que me conocen, me plantea muchos dudas, me plantea bastantes dudas. Sobre todo en este tema fiscal, de lo que es la gestión y explotación. Por ejemplo, un tema fiscal fundamental. Si hablamos de un patrimonio protegido, ese patrimonio protegido genera unas ganancias, unos beneficios, por ejemplo, se venden unas acciones y se genera una ganancia patrimonial, se tiene que acumular esa ganancia patrimonial con el resto de ganancias que pueda tener el beneficiario derivados de su patrimonio personal. Sabemos que la acumulación va a suponer un cambio de tipo, ¿o no? Yo entiendo que sí, la hacienda pública no creo que pero también jurídicamente existen ciertas dudas sobre eso. Sí, disculpe, yo quería preguntar, patrimonios constituidos después del año 2011, aquí, o después de enero del 2011, no pueden estar acogidos realmente a la Ley 41/2003 en virtud de un principio de libertad civil. El principio de libertad civil no rige respecto a las normas de conflicto, salvo que se establezca expresamente lo contrario. Por ejemplo, en materia de obligaciones sí que cabe la posibilidad de que las partes contratantes en materia de obligaciones se puedan sujetar siempre que exista un elemento de conexión. En materia de tutela no existe esa libertad. La ley expresamente dice que rige la ley personal de la persona tutelada, en este caso el beneficiario. Otra cosa es lo que ya he apuntado, y es que entendamos que son dos instituciones diferentes. Es decir, si entendemos que son de instituciones, una fiduciaria y otra no, y tú dices, yo no quiero constituir un patrimonio de ese tipo, con esas características, no me fío, no quiero que exista, por las dudas que se le pueda plantear, ¿por qué no me puedo acoger a otra institución que está regulada exclusivamente en la normativa estatal? Pues también es dudoso, yo no le voy a dar una respuesta. No le puedo dar una respuesta. Si entendemos que son el mismo... el legislador catalán se ha cuidado muy mucho, sobre todo por este tema de los incentivos fiscales, se ha cuidado muy mucho de acentuar los rasgos distintivos. Pero aún así ha establecido dos caracteres que lo separan absolutamente en cuanto a su estructura jurídica del régimen estatal, que hemos dicho que son esos dos. ¿Por qué yo no puedo constituir un patrimonio con unas características que me parecen que protegen mejor a mis hijos o a una persona con discapacidad? Me parecen que lo protegen mejor con la normativa estatal que la catalana. Pues yo estaría con usted. Yo el principio sería decir que sí, porque son dos instituciones diferentes. Pero si entendemos que son iguales, con el mismo nombre, con la misma finalidad y que solo se diferencian en ciertos caracteres no esenciales, no cabría la posibilidad. Si entendemos que son totalmente distintos, sí, estoy con usted, que cabría hacerlo en base al principio de libertad civil.
otra pregunta tengo, que es, constituido ya un patrimonio, ¿qué modificaciones se pueden realizar del título constitutivo a futuro? Ya ha dicho que el tema de administración no puede modificarse, pero otros aspectos. Entiendo que tampoco las necesidades. Lo que cabe es especificarlas, pero no cabe transformarlas, modificarlas, si se han concretado, también sin contar en principio con la autoridad judicial. Eso, ya he dicho de todas maneras, que a mí me parece que es un argumento que está recogido en la ley, pero me parece exagerado. Entiendo que con la voluntad de todos los interesados, los mismos que intervinieron o que también han podido estar afectados con aportaciones futuras, entiendo que cabe modificar esas necesidades también. Cabe modificar las necesidades o cualquier otro elemento. Incluso cambiar el remanente. Cabe la posibilidad de que una persona ab inicio entienda que el remanente tiene que pasar a tiene que tener un destino final determinado y luego modificar su voluntad. ¿Por qué no? Igual que puede modificar su testamento, es perfectamente revocable. Por esta vía del patrimonio protegido entiendo que se está haciendo una disposición mortis causa a futuro de tus propios bienes. Después de morir el beneficiario van a parar a determinadas personas. ¿Por qué no modificarlos? Si la última voluntad es esencialmente revocable. ¿Necesitas autoridad judicial? Entiendo que no. Pero el remanente, tú puedes cambiar de opinión cada vez que haces una aportación. El remanente será para cada aportación. Sí. ¿Y cabe la posibilidad de que luego que la digas cambies también a posteriori? Y aunque lo digas en un momento en que la aportas, ¿cabe modificarlo luego? Tú puedes, en el momento que haces una aportación, constituir, puedes establecer a dónde quieres que vaya ese remanente en el caso de que exista un sobrante. Puedes establecer a dónde quieres que ir. Pero cabe la posibilidad de que a posteriori, después de haberlo hecho, esa aportación a la Constitución, cambies de opinión y digas, oye, pues quiero destinarlo a otra persona, a otra finalidad, el remanente. Yo entiendo que sí, ¿por qué no? Sí, perdón. Bueno, sí. Sí, buenas tardes. Un tema, no sé si lo has comentado. La constitución de un patrimonio protegido, estamos hablando que en su plazo puede ser indefinida, pero también puede ser temporal, reconducible tácitamente, pues cada 5 años o cada año, con lo cual ahí superaríamos el tema que estamos hablando de los cambios, ¿no? Bastaría con esperar al plazo de renovación, pienso yo. Cabe la posibilidad de establecer prórrogas, efectivamente, prórrogas tácitas, que sin necesidad de decir nada se puedan ir prorrogando. Y entiendo que sí. Supongo que se puede extinguir y hacer otro. En vista de que se pueden hacer varios hacia una persona, pues si no puedes modificar, pues cuando se extinga uno, pues... Cuidado con esa reversión. Cuidado con la reversión, porque si no esperas los 5 años, todos los incentivos fiscales que tú tuviste al inicial te los pueden exigir a devolución. Los plazos fiscales, pero me refiero que siempre hay la posibilidad de constituir otro diferente. Dejar morir uno, quiere decir usted, porque el constituyente no puede por voluntad propia dejarlo morir, no puede extinguirlo. Por ejemplo, si se pueden hacer varios a favor de una persona, Sí. yo ahora el mío, este año, por ejemplo, si no me gusta, pues constituyo otro. A la misma persona constituir otro. Claro, si se puede hacer varios, constituyes otro con las... Con otros bienes. No, claro, con los bienes que vas a Y con la misma finalidad, y con el mismo régimen de administración, y con todo igual. No, si quieres cambiar el régimen de administración, digo, si ves que no puedes y quieres cambiarlo, pues si se puede hacer otro, pues constituyes otro. Sí, ya he dicho que yo no soy favorable a la cuestión de varios patrimonios protegidos. Me parece que no es la intención del legislador hacerlo así. A pesar de la conveniencia o utilidad que pueda tener por otras razones. Luego, por vía de excepción, alguien que hace mal uso del patrimonio protegido como pantalla para hacer especulaciones mobiliarias o inmobiliarias. Esto nos hace daño. Nos hace daño porque, claro, efectivamente, las instituciones son lo que son. Bueno, yo imagino que la gente que hace un patrimonio protegido, por el número que hay, no lo hace para esas cosas. No hablo de teoría, lo digo desde el punto de vista de la realidad. Realmente, en Barcelona existen casos en los que no son hipótesis, son realidades. Porque quiere decir que nos perjudica a los padres, no, claro. ¿verdad? Que nos hijos con discapacidad, que varias personas que hagan mal uso de las instituciones. Las instituciones no se pueden utilizar como burladero. No, está claro. Eso son. Porque luego pagamos todos el pato. Entonces, las cosas claras. Para la especulación podemos ir con instituciones, pero con, como decía Chenius, con experimentos con la gaseosa, con el cábano. En el caso un poco lo mismo. Desde el punto de vista de aportaciones, podemos decir, por lo que somos padres, tal,
No, realmente, a ver, los patrimonios protegidos, he dicho que es un patrimonio fiduciario. Realmente el patrimonio fiduciario ha sido una institución que se ha estudiado durante los últimos años mucho en Cataluña y que se intentó incluso recoger en el libro quinto del Código Civil de Cataluña, se intentó establecer la posibilidad de constituir con carácter general patrimonios fiduciarios. Pero esa desconfianza que existía en el legislador ante los posibles fraudes, porque se entendían que era una posibilidad de defraudar el derecho de los acreedores, también del fisco, del control de la administración, hizo que se desistiera de la regulación genérica. Ahora se ha utilizado esta vía del libro 2 del patrimonio protegido de discapacidades para introducir esta figura, pero sigue estando visto con mucho recelo. El patrimonio protegido, tal como está ahora, me parece que no tendría que existir. Caray. A ver, no me parece, hablo globalmente, ¿eh? Globalmente yo lo que veo es que de esto solo se pueden beneficiar unos pocos. No se puede beneficiar la mayoría que tiene con discapacidad, porque no, la gente no tiene un nivel económico como para hacer, o sea, mayoritariamente esto es así. Entonces yo creo que tenía que haber unos mecanismos de protección más amplios a todas las personas con discapacidad. Entonces evidentemente que el padre que puede y quiere, pues tiene que haber una manera, o sea, regular ahí todo, de poder proteger, pero que tampoco se hagan, porque al final los que lo pueden hacer son unos cuantos. A ver, quiero decir, porque claro, es lo que hablábamos antes. Claro, porque una cosa es decirte, entonces no sé, porque realmente la mayoría de patrimonios protegidos que se hacen es para, como yo he dicho, usarlo. Bueno, tú lo usas fiscalmente bien, te esperas 5 años y a partir del 5º año, pues lo que sacas, lo usas, incluso puedes ahorrar y aumentar el patrimonio porque además puedes aportar algo más, que es lo que el ahorro fiscal, ¿vale? Entonces lo vas aumentando, pero lo vas usando. No le voy a decir que no, mi experiencia práctica en los patrimonios es la misma que usted, se está utilizando. Eso es seguro porque solo tienes que mirar lo que gana la gente. Quiero decir, por estadística es que fijo que es así. Entonces yo entiendo que hacer eso para que beneficiara a todo el mundo simplemente con que fueran deducibles determinados gastos que tiene la persona discapacitada por ser discapacitado, pues sería más directo y sin escrituras ni nada. No, tiene toda la razón. No, efectivamente, yo no voy a decir que el patrimonio protegido sea una figura fallida. Ya, sí. ¿Qué persona tiene tanto como para decir voy a constituir un patrimonio? Pues muy pocas. Sí que las hay, pero es lo que digo, son muy pocas. Bueno, tengan en cuenta de todas maneras que el patrimonio protegido no es una institución que crea legislador porque sí. Fue estudiada y fueron entidades que se dedican especialmente a la protección de las personas con discapacidad las que fomentaron, estudiaron y impulsaron esta figura a nivel estatal. Pero o sea, no es una... Porque beneficia, pero beneficia a unos cuantos, muy pocos. Bueno, a ver, hay ciertos rasgos del patrimonio protegido catalán que sí que benefician a toda persona con discapacidad, tenga o no patrimonio importante, caudeloso, que es el tema de la limitación de responsabilidad. Esto es una cuestión, por ejemplo, personas o familias que tienen hijos con una discapacidad psíquica, con ciertos riesgos de poder tener consecuencias de responsabilidad civil, el constituir un patrimonio protegido tiene muchas ventajas, ¿vale? Porque le estás apartando un patrimonio del cual no va a responder el beneficiario, la persona que enferma. Eso no es... Sí, no, ya claro. Sí. Hola, buenas tardes. Yo es que tengo una duda, no sé, creo que todo el mundo sabe muy bien cómo funciona esto, pero yo no mucho. Yeah. Una persona, por ejemplo, puede constituir un patrimonio protegido con su piso, un padre, por ejemplo, que tiene una persona con discapacidad. Sí, en principio sí puedes hacerlo. No te lo recomiendo que des tu piso, pero en principio puedes aportar cualquier bien a ese patrimonio de tu hijo. Pero lo que pasa es que los bienes de cierta cuantía van a tener unas consecuencias fiscales que no son muy bien recomendables, ¿no? Pero en principio se puede hacer. Civilmente tú puedes constituir un patrimonio con cualquier bien. No solo tú, los padres, sino cualquier persona puede aportar cualquier bien a ese patrimonio protegido. En realidad se puede entender así, en lenguaje coloquial, que tú estás donando, atribuyendo de forma a título gratuito bienes para que otra persona se pueda beneficiar de ellos. ¿Y eso fiscalmente supondría un impuesto de donaciones? No. Uy, el tratamiento fiscal es un poco complejo. Quizás aquí no es el lugar para... Pero bueno, tiene unas ventajas fiscales limitadas, pero las tiene y importantes. ¿Vale?
Si quieres luego te puedo comentar esas ventajas que quizás no es ahora. En corrillo, si quiere. Cuenta corriente del patrimonio protegido puede estar directamente a nombre del beneficiario. Es que no puede estar a nombre de otra persona actualmente por culpa del tema del NIF. Pero es un tema bancario interno de las entidades. Como no atribuyen todavía, salvo alguna privilegiada que tiene NIF ya de su patrimonio, pero en principio no están dando NIFs y por tanto la única manera de abrir una cuenta es a nombre del propio beneficiario. Hay gente que entiende que se tiene que estar la cuenta todavía a nombre del constituyente aportante. Yo entiendo que no, porque ese bien ya no es del constituyente aportante. El beneficiario no es el titular, pero es lo más cercano a ser titular. Y entiendo que las entidades digan, pues lo abro a nombre del titular. Con NIF del titular, con NIF del beneficiario. Con NIF del beneficiario, ¿no? Pues imagínese con varios beneficiarios. Ahí ya tienen, no sé cómo lo hace la entidad con las entidades bancarias, porque cuando hay varios beneficiarios tienen que poner todos los NIF, bueno, como las cuentas conjuntas, pero no son cuentas conjuntas, eso es otra cosa. Es curioso eso, una norma tributaria para dos instituciones distintas. Si realmente vemos una entidad jurídica que es distinta, aquí no es imposible. Una sola norma. Es lo mismo que para cobrar la ley de la dependencia, que tienes que abrir una cuenta a nombre de la persona discapacitada. Para el patrimonio protegido entiendo que has de hacer lo mismo también, ¿no? No, tú puedes aportar cualquier bien, no es necesario que sea en dinero. Un patrimonio protegido puedes constituirlo afectando, por ejemplo, las rentas de un alquiler. Tienes un piso y dices, oye, las rentas quiero que sea para esa persona con discapacidad. En el documento de constitución dices, las rentas de este piso serán para... No hace falta abrir una cuenta, lo que pasa es que es lo más usual que vemos en la práctica, pero puede ser cualquier bien. Pero que te obligan a abrir la cuenta a nombre de la persona discapacitada. Es lógico. No es lógico, o sea, porque el patrimonio, el titular del dinero no es el beneficiario, es lo que entiende. Jurídicamente... Pero en la ley de la dependencia sí, ¿eh? La ley de la dependencia es otro tema administrativo, es otra cosa. No hemos hablado aquí del tema de las ayudas, dicen. El beneficiario tiene... Sí, es que, bueno, ese es un tema que ya hablamos el otro día y que parece que se va a solventar en breve, esperemos, porque es un problema operativo práctico. O sea, realmente los patrimonios tendrían que tener NIF en Cataluña. En el resto del Estado no. Lo que pasa es que como la ley estatal, la ley general tributaria y la ley del IRPF rigen en todo el Estado, no está pensando en las especificidades, particularidades del patrimonio protegido catalán, que exige y que cumple con todos los requisitos y caracteres para tener un NIF. Un NIF propio y específico. De todas maneras, el ponente Pedro Rodríguez Blanco pues nos anunció que probablemente el próximo martes 19, en la mesa redonda, pues va a concretar el tema del NIF, ¿verdad? Y entonces parece que es obvio que va a decir que sí, por las cosas que más o menos nos ha filtrado, porque es que es de suyo que tenga un NIF, pero si no es imposible. Bueno, de todos modos, gracias por estar aquí en este día que hay y tal. Espero que nos veamos el 19 a las 6 de la tarde, mesa redonda, con muchas preguntas, y luego agradecer nuevamente pues, a la Caixa que nos ha dejado este local, y fundamentalmente pues, a Pedro Casado por su exposición y toda su paciencia con nosotros. Gracias.